Deme esa cuerda. No, si quieres, átame, pero en serio, no hace falta. A callarse, ¿me entiende? No vuelva a abrir la puta boca o me lo cargo. Pase para adentro. Ni para adentro ni para afuera. Aquí no se ata a nadie. Ni se te ocurra tocar a mi tío. Sal de ahí. No. Sal ahora. Mátalos a todos, venga. Manel, digues alguna cosa. Un segundo, parece que, bueno, hemos secuestrado al tío de Silvia. Bueno, es que me importa un huevo de quien sea, tío. No creo que sea necesario utilizar la violencia. Hablemos como personas. Eso, vamos a ser civilizados. Muy bien, muy bien. ¿Podría decirle a su sobrina que salga de la puerta y volver a entrar en la habitación, por favor? Si me permites un comentario, solo uno, ¿eh? Si hubiera querido escapar, me habría cogido el arma que os habéis dejado en la habitación. Me cago en todo. Yo también estuve en una lucha armada, compañeros. Como vosotros. Ah, hace ya muchos años. ¿Pero qué años? Yo era de la olla. ¿De qué? ¿De qué? La olla. Organización de lluita armada. Lluitaven contra Franco i contra l'opressió a les classes treballadores. Però què dius? Sí, ja sé que costa molt de creure veient-me ara, però mira, darrere d'aquest empresari capitalista s'amaga, en el fons del seu cor, molt en el fons, tot s'ha de dir, s'amaga, dic, un autèntic revolucionari. Es que hay que fijarse, hombre. Mira que dejarme el móvil encima. Pasaré. ¿Qué? Pardillo. Mira, las cosas no están yendo como yo esperaba, ¿eh? Pero esto continúa siendo un secuestro, o sea que...